Hoy el tomate está en todas partes. Lo encontramos en pizzas, pastas, salsas, ensaladas, hamburguesas y en miles de recetas alrededor del mundo. Es uno de los ingredientes más populares de la cocina moderna. Pero durante siglos, en Europa, muchas personas tenían miedo de comerlo. De hecho, el tomate llegó a ser conocido como la manzana venenosa. Durante mucho tiempo se creyó que podía enfermar a quien lo probara, o incluso matarlo. Y lo más sorprendente es que esa creencia no apareció por simple ignorancia. Hubo razones históricas, científicas y culturales que hicieron que el tomate ganara esa fama. Esta es la increíble historia del tomate, el alimento que alguna vez fue considerado peligroso. El tomate no nació en Europa. Su origen está en América, específicamente en regiones de lo que hoy conocemos como México y partes de América Central y del Sur. Mucho antes de la llegada de los europeos, diferentes pueblos indígenas ya cultivaban y consumían tomates. Entre ellos estaban los mexicas y otros pueblos mesoamericanos, quienes lo utilizaban en diversas preparaciones culinarias. Incluso la palabra tomate proviene del náhuatl, tomatl, que era el nombre utilizado por estas culturas para referirse a este fruto. Para estas civilizaciones, el tomate era simplemente otro ingrediente de su cocina cotidiana. Se utilizaba en salsas, guisos y mezclado con chiles y otras verduras. Pero todo cambió cuando los conquistadores españoles llegaron a América en el siglo XVI. Al descubrir esta planta con frutos rojos y brillantes, decidieron llevar semillas de regreso a Europa. Lo que no imaginaban era que ese pequeño fruto provocaría siglos de desconfianza. Cuando el tomate llegó a Europa, muchas personas lo miraban con sospecha. El problema era su apariencia. Los tomates tenían colores intensos y formas que recordaban a algunas plantas silvestres que ya eran conocidas por ser peligrosas. Pero había otra razón más importante. Los botánicos europeos comenzaron a clasificar la planta y descubrieron que pertenecía a una familia llamada Solanáceas. Esta familia incluye varias plantas muy conocidas, y algunas extremadamente venenosas. Entre ellas se encuentran plantas como la belladona, también llamada hierba mortal. Durante siglos, la belladona fue famosa por su potente veneno. Pequeñas cantidades podían provocar alucinaciones, parálisis e incluso la muerte. Cuando los europeos descubrieron que el tomate pertenecía a la misma familia botánica, muchos pensaron que debía ser igual de peligroso. Así comenzó a circular la idea de que el tomate podía ser venenoso. Por esta razón, durante mucho tiempo no se utilizó como alimento. En cambio, se cultivaba como planta ornamental en jardines. La gente admiraba sus frutos rojos, pero evitaba comerlos. La manzana venenosa, 4530. En algunos lugares de Europa, el tomate recibió un apodo bastante inquietante. Se le llamó manzana venenosa. Este nombre reforzó aún más la idea de que se trataba de una planta peligrosa. Durante los siglos XVI y XVII, muchos aristócratas cultivaban tomates en sus jardines simplemente como curiosidad botánica. Era una planta exótica que venía del Nuevo Mundo. Pero casi nadie se atrevía a probar sus frutos. En algunos registros históricos incluso se menciona que las personas advertían a otros que no debían comer tomates. Sin embargo, la historia del miedo al tomate no termina ahí. Porque en ciertos casos, algunas personas realmente enfermaban después de consumirlo. Y eso hizo que el mito se volviera aún más fuerte. Curiosamente, el tomate no era el culpable. El verdadero problema estaba en los utensilios que usaban algunas personas para comer. Durante los siglos XVII y XVIII, las familias ricas en Europa solían comer en platos hechos de peltre. El peltre era una aleación metálica que contenía diferentes metales, entre ellos plomo. El plomo es altamente tóxico para el cuerpo humano. El tomate, por su parte, es un alimento bastante ácido. Cuando el tomate entraba en contacto con estos platos de peltre, su acidez podía liberar pequeñas cantidades de plomo. Ese plomo terminaba mezclándose con la comida. Como resultado, algunas personas sufrían intoxicaciones después de comer alimentos ácidos en esos platos. Pero en lugar de culpar a los utensilios, muchos pensaron que el tomate era el responsable. Esto reforzó aún más su reputación de ser peligroso. Con el tiempo, las percepciones comenzaron a cambiar. En países como Italia y España, algunas personas empezaron a experimentar con el tomate en la cocina. Descubrieron que, preparado de ciertas maneras, el tomate tenía un sabor increíble. Poco a poco comenzaron a aparecer recetas con tomate en diferentes regiones del Mediterráneo. Salsas,
guisos y platos tradicionales empezaron a incluir este ingrediente. Con el paso de los años, el tomate dejó de ser visto como algo peligroso y se convirtió en uno de los pilares de muchas cocinas del mundo. Hoy resulta casi imposible imaginar la gastronomía sin el tomate. Está presente en innumerables recetas, desde salsas italianas hasta platillos tradicionales de muchas culturas. Sin embargo, durante siglos fue visto con miedo, desconfianza y hasta superstición. La historia del tomate nos recuerda algo interesante. Muchos de los alimentos que hoy consideramos normales tuvieron caminos largos y curiosos antes de llegar a nuestras mesas. Y a veces, los ingredientes más comunes esconden historias sorprendentes. Si te gustan las historias de los alimentos y las curiosidades gastronómicas, suscríbete a Chile y Chocolate. Porque la comida no solo se disfruta, también tiene historias fascinantes que vale la pena conocer.